Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Estrada Rodríguez y estaré presentando la actividad 12. Lo que consiste es en la realización de un par de códigos, un par de programas, los cuales implementen la utilización de macros y una demostración de cómo es que se utilizan. Ok, en este caso, el primer programa que estoy presentando es una ejemplificación o una demostración de la utilización de las macros. Ok. Bueno, estaré primero explicando el primer código. Para incluir macros dentro de nuestro código, lo que tenemos que hacer es colocarlas en la parte anterior de o antes de la declaración del modelo del programa, de la definición del segmento de la pila y el segmento de los datos. Como vemos aquí, esta macro, por cierto, es una macro interna. Hay dos tipos, una macro interna y otra externa. En este caso, la que vemos aquí es una macro interna, ya que se encuentra dentro del mismo código del programa. Lo que vemos aquí está antes de la declaración del modelo del programa. Entonces iremos paso a paso. Okay. Primeramente, lo que tenemos es la declaración de la macro. Lo que consiste es el nombre de la macro. En nuestro caso, mi macro es llamada macro 1, seguido de la palabra reservada o de la instrucción reservada macro, la cual define qué es una macro y puede, de manera opcional, puede incluirse los parámetros que puede recibir al momento de realizar el llamado a la macro. En este caso, yo estoy estableciendo como parámetro algo llamado MSG. En este caso, MSG va a ser el mensaje que voy a querer mostrar en la pantalla a modo de mensaje. Posteriormente, tenemos las instrucciones que queremos incluir dentro de la macro. En un momento más las voy a explicar. Y para finalizar con la macro, o para declarar que este es el final, colocamos la instrucción reservada o la palabra reservada en M, que indica el final de la macro. Muy bien, entonces ahora lo que son las instrucciones internas de la macro son, pues, se cargan las funciones de 09H al registro AH, que lo que nos permite hacer es imprimir en la pantalla una cadena de caracteres. En este caso, pues lo utilizaremos para imprimir un mensaje. Después, lo que se hace es cargar el registro de X, en el cual se encuentran nuestros datos, nuestro parámetro, el cual recibimos en la parte de arriba, el mensaje que queremos mostrar o imprimir. Ya después de eso tendremos la interrupción 21H, la cual nos va a permitir realizar una interrupción, permitiendo que
se imprime en pantalla el mensaje que hemos cargado anteriormente. ¿Ok? Esto sería la totalidad de la macro. Posteriormente a ello, lo que tenemos aquí es una instrucción, lo cual nos dice que se incluya un archivo de texto con extensión txt llamado macro2. Esto un poco más adelante estaremos viendo, antes de la ejecución, lo que significa. Ahora, en resumidas cuentas, lo que es aquí es que nosotros vamos a incluir una macro externa, el otro tipo de macros disponibles en el lenguaje ensamblador. La vamos a incluir de manera externa a nuestro programa actual. Se hace que se es externa, ya que no se encuentra directamente en este código, en este programa, sino se encuentra en un archivo aparte. Muy bien, entonces lo que tenemos a continuación pues es el formato o la estructura de un programa en lenguaje ensamblador común, ¿no? En este caso pues tenemos nuestra declaración del tipo de memoria que queremos para nuestro programa. En nuestro caso vamos a querer un tipo de memoria pequeño. Posteriormente a eso tenemos el punto stack, el cual hace referencia a que se define el segmento de la pila, y el punto data, que da comienzo al segmento de los datos. ¿Ok? Después de esto, pues aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Nuestros espacios en memoria, los cuales van a almacenar bajo estos nombres, en este caso, cadenas, las cuales son mensajes, los cuales indican que se están realizando una macro interna y una macro externa. Y lo que nos continúa es nuestro punto code, que es el segmento de código. Aquí lo que tenemos pues es la rutina habitual para guardar nuestros datos en el registro DS, el cual se encarga de la administración y la gestión de nuestros datos. Los datos son pasados al registro AX, ya que no pueden ser movidos directamente al registro DS, por lo que nos auxiliamos del registro AX para realizar esta operación. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí es pues la llamada a las macros que hemos hecho con anterioridad. En este caso, macro 1, como podemos ver aquí. La estamos llamando y el parámetro que le estamos pasando es mensaje 1, que está en la parte de arriba. Y mensaje 2 se le estamos pasando a macro 2, que es la externa. A continuación tenemos el punto exit y el final del programa. Entonces, antes de ejecutarlo, voy a mostrar dónde es que para el EMU8080, para el EMU8086, es que se ubica la ruta para colocar las macros externas, si es que es de su interés. Nos vamos a nuestra carpeta donde se encuentra instalado el programa y nos vamos a la carpeta INC. Aquí es donde se encuentra nuestra macro escrita en formato de texto, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, el nombre de la macro,
macro y el parámetro, y lo mismo que antes. Vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Y como vemos, nos imprime ambos mensajes. En la macro interna, pues, como se vio anteriormente, se realizan las funciones de la macro que está aquí dentro del mismo programa, y la macro externa es el mensaje que nos imprime cuando se realizan las instrucciones de esta macro que está aquí afuera, que es externa. Y es puesta gracias a que está incluida dentro de nuestro programa con esta instrucción. Muy bien, ahora pasaremos a probar el siguiente código, que es, vamos a ver qué es. Aquí está. Ok, entonces, como vemos aquí lo tenemos. Como vemos, es pues una reestructuración de lo que vimos anteriormente, simplemente es la implementación. Aquí lo que vemos pues es un contador de palabras de un archivo de texto. Vamos a ir paso a paso con el comentado de nuestro código. Primeramente tenemos nuestra macro para la opción 1. Ese es el nombre de nuestra macro, seguido de la instrucción macro, y estos son todos los parámetros que le son pasados a nuestra macro, ¿no? Tales como pues la ruta, un mensaje 1 que es una instrucción, el mensaje 2, mensaje línea, tal, que son utilizadas dentro de nuestra macro. Después tenemos la carga de las funciones del 09 hacia el registro AH, que es para la impresión de una cadena de caracteres en pantalla. Después cargamos al registro de X nuestro mensaje 1, que es el registro de X es donde se encuentran nuestros datos, y realizamos la interrupción 21H para que finalmente el mensaje que hemos cargado pueda ser impreso en la pantalla. Después aquí lo que tenemos es que se le asigna al valor de SI el valor de 3. Después tenemos aquí una etiqueta, la cual nos representa un ciclo en este caso. Aquí lo que se hace es cargar las funciones de 1H al registro X, y esto lo que nos permite es capturar desde el teclado un carácter. Aquí lo que hacemos es interrupción 21H para que podamos escribir en la pantalla desde nuestro teclado el carácter que queramos escribir. Después aquí realizamos una comparación. Lo que se compara es el carácter escrito con el 13D en ASCII. El 13D en ASCII es un espacio, bueno, un salto de línea, si no recuerdo mal. Sí, es el presionar el Enter. Si la comparación de estos dos son iguales, si el valor de estos dos es igual, realizará un salto a la etiqueta final. Posteriormente tenemos otra comparación, la cual se compara el valor de SI con el 16. Y si ambos valores son iguales, igualmente saltará hacia la etiqueta de final. Después se mueve el valor de nuestro carácter, el carácter escrito, al nuestro espacio de memoria ruta, o sí, donde se encuentra la ruta, en la posición de SI, o sea, la continuación, ¿no? Posteriormente se hace un incremento en SI, en el valor de SI, y si el valor de la comparación anterior está por debajo
se realizará un salto de la etiqueta ciclo, que está aquí arriba. Después tenemos nuestra etiqueta final, que es la que vemos arriba, y es la que marca el fin de la ruta. Aquí lo que hacemos es mover el valor de 0 a nuestro espacio de memoria de la ruta, en la posición de SI. Después ponemos un 36D, que es el 36, es nuestro signo de pesos o de moneda, a nuestro espacio de RTA, que es nuestra ruta, en la posición de SI más 1, o sea, la posición siguiente a esta de aquí. Después, se cargan las funciones de el 3CH para que se cree un archivo. Estas son cargadas al registro AX. No, sí, AX. Aquí después se mueve el valor de 0 al registro CX, que nos va a servir como un contador. Y la ruta va a ser cargada a nuestro registro de X. Posteriormente, tenemos nuestra interrupción 21H para la creación de nuestro archivo. Ok. Posteriormente tenemos que el valor de AX es movido a nuestro registro BX. Y aquí lo que se hace es cargar las funciones del 3EH, que son para cerrar nuestro archivo. Y después realizamos nuestra interrupción 21H para que el cerrado del archivo se concrete. Posteriormente tenemos que asignamos el valor de 0 al registro SI y se cargan nuevamente las funciones de 09 al registro AX para la impresión en pantalla de una cadena. El mensaje que vamos a imprimir va a ser cargado al registro de X, que es mensaje 2, el cual es recibido como un parámetro, y la interrupción 21H para que el mensaje o la cadena sea finalmente escrita en la pantalla. Después de esto tenemos nuestra etiqueta de recibir, la cual nos permite pues, la lectura de la línea que queremos insertar en nuestro archivo. Aquí tenemos la carga de las funciones de 01H al registro X, lo cual nos permite leer un carácter desde el teclado, y la interrupción 21H, que nos permite precisamente escribir desde nuestro teclado el carácter. Después de ello tenemos que el carácter escrito va a ser colocado en nuestro espacio de memoria mensaje línea, en la posición de SI, y vamos a sumarle a nuestro espacio de memoria llamado contador el valor de 1. Después de eso, realizamos un incremento en el valor del SI y se realiza una comparación del carácter escrito anteriormente con el 0 de H, el cual este carácter en ASCII, en formato hexadecimal, nos representa un enter, ¿no? Como escribiremos nosotros. Posteriormente de esto, si no se escribe el enter, pues se va a volver a cambiar el flujo del programa hacia la etiqueta donde nos dice recibir, ¿no? Después de ello, vamos a escribir en nuestro espacio de memoria mensaje línea en la posición de SI el carácter en ASCII 10D. Esto está en hexadecimal. Y 10D es... a ver. No, 10D no. 10D es decimal, perdón. Sí, 10D es decimal, disculpame. Es... ¿cómo se dice? Es la indicación que es una nueva línea. Ok, después de eso tenemos el incremento del valor de SI. ¿Sí? Después de esto, pues tenemos nuestra etiqueta de preguntar,
Se cargan nuevamente las funciones de 09H para la impresión de una cadena en la pantalla. La cadena que vamos a querer imprimir es cargada a DX y la interrupción 21H nos permite imprimirla en pantalla directamente. De nuevo, vamos a capturar un carácter gracias a la carga de las funciones de 01H y la interrupción 21H que nos permite escribirla desde el teclado. Vamos a realizar una comparación del carácter escrito con el 53 en hexadecimal. El 53 en hexadecimal es la S, la cual nos va a decir que si es igual, si ambos dos caracteres o valores son iguales, nos vamos a realizar un salto a editar fichero, que está aquí abajo, y después se va a realizar una comparación con el 4EH. El 4EH es la N, es en hexadecimal, que nos realizará un mensaje, que nos va a imprimir el mensaje gracias a la carga de las funciones de 09H y la carga del mensaje en el registro de X. Antes de, finalmente con la interrupción 21H para que se imprima en la pantalla. Si la última comparación, los valores son iguales, estos de aquí son iguales, es realizar un salto a no editar fichero y va a volver a realizar va a hacer un salto incondicional a la etiqueta de preguntar. Nuestra etiqueta de no editar fichero contiene estas cosas, es que se realiza primeramente la carga de las funciones de 0,9 para que se pueda imprimir una cadena. La cadena que queremos imprimir está contenida en esta variable o en este espacio de memoria, descargado en DX, y para que se pueda mostrar en pantalla utilizamos la interrupción 21H. Después de todo este bloque de instrucciones que simplemente nos permite imprimir en pantalla una cadena, realizamos un salto incondicional a inicio, que es donde se muestra el menú nuevamente. Editar fichero lo que nos permite hacer es pues hacer las modificaciones del fichero que queremos editar. Lo que se hace aquí es que se cargan las funciones del 3DH, que nos permite abrir el fichero, el documento, y se cargan las funciones de 1H, que nos permite escribir un carácter desde nuestro teclado. Después se va a cargar la ruta en el registro de X para que podamos abrir ese archivo, y con la interrupción 21H lo que se va a hacer es surtir efecto el abrir el archivo. Después lo que tenemos aquí es que pasamos el valor de AX al registro BX y el valor del registro SI al registro CX. Después de ello, nuestro contenido en mensaje línea va a ser cargado al registro de X y se van a cargar las funciones del 40H, las cuales nos permiten editar un fichero. Para que surta efecto esto, realizamos la interrupción 21H. Después de eso, mandamos a imprimir una cadena con la carga de las funciones de 09 al registro X y la carga del mensaje, del contenido de mensaje G a nuestro registro de X. Para finalmente terminar con la interrupción 21H que nos hace capaces de que se muestre en pantalla. Después de todo esto, lo que se realiza es que se cargan las funciones del 3EH para que se cierre el fichero nuevamente y la interrupción 21H para que surta efecto esté cerrado. Con esto tenemos la macro 1 terminada o dada por terminada con la instrucción endm. Después de esto tenemos nuestra segunda macro, la macro declaración 2, la cual recibe estos parámetros: la ruta, el contenido, el mensaje de contenido y el contador. ¿Ok? Lo primero que hacemos es que realizamos la carga de las funciones de 3DH para que se abra el fichero. Y al registro AL son cargadas las funciones de 0H.
Después, se carga el contenido del espacio de memoria ruta al registro de X y para que lo anterior surja efecto, que es la apertura del fichero, se realiza la interrupción 21H. Después de ello, se realiza el cargado de las funciones de 3FH, que nos permite leer un fichero, y hacemos que cargue el contenido de content ADX, que es donde se va a guardar el contenido leído, y pasamos el valor de nuestro espacio de memoria llamado contador a nuestro registro CX. Y para que podamos leer efectivamente nuestro fichero, realizamos la interrupción 21H. Después de esto, imprimimos un mensaje en pantalla gracias a la carga de las funciones de 0,9 y la carga del contenido o la cadena al registro de X. Terminando así con la interrupción 21H para que se muestre en pantalla. Hacemos lo mismo, pero con el contenido ya leído desde el fichero, ¿no? Y con eso terminamos la segunda macro, con la instrucción endm. Y a continuación tenemos nuestra macro 3, que es la tercera opción para nuestra macro, la cual recibe los parámetros de ruta, el contenido, mensaje 1, contador y mensaje 0. Lo que hacemos primeramente es imprimir un mensaje gracias a cargar las funciones de 09 al registro AX y además de cargar el contenido del espacio de memoria de mensaje 1 al registro de X para terminar con la interrupción 21H para que se pueda mostrar en la pantalla. Después de eso, colocamos el valor de 3 al registro de SI y tenemos aquí que tenemos un ciclo 3. Es una etiqueta que nos va a servir como ciclo. Lo que hacemos aquí es que cargamos las funciones de 1H para la captura de un carácter desde el teclado y con la interrupción 21H lo que hacemos es que podamos escribirlo directamente. Realizamos una comparación con el carácter escrito con el 3CD, que el 3CD es un enter, y si ambos son iguales, realizará un salto a final 3, a la etiqueta llamada de esta forma. Además de eso, también se realiza una comparación con el valor de SI y el 16. Si es que son iguales, igualmente va a realizar un salto a la etiqueta de final 3. Después de esto, el carácter escrito anteriormente va a ser colocado en el valor de la ruta, en la posición de SI. Posteriormente tenemos un incremento en el valor de SI y si en la comparación anterior el valor está por debajo, se realizará un salto a ciclo 3 que esté aquí arriba. Aquí tenemos nuestra etiqueta de final 3, que lo que hace es que finaliza lo de la ruta, haciendo que, por ejemplo, aquí moviendo el valor de 0 a nuestro espacio de memoria llamado ruta, en la posición de SI, y el 36D, que como habíamos visto antes es el signo de monedas, de pesos, nuevamente nuestro registro ruta, a nuestro espacio de memoria ruta, pero esta vez en la posición de SI más 1, en la siguiente. Posteriormente tenemos la carga de las funciones de 13H para que se abra el fichero y la carga de las funciones de 0H. Después cargamos la ruta donde se encuentra el archivo, que es la que habíamos modificado anteriormente, y con la interrupción 21H permitimos que se abra el fichero. Con esta realizamos la carga de las funciones 3FH, la cual nos permite leer un fichero, y donde se van a guardar es aquí en nuestro espacio de memoria llamado content. Después, realizamos el movimiento del contenido de contador hacia X, y para que surta efecto la lectura del fichero, realizamos la interrupción 21H. Después de ello, cargamos las funciones de 13H para que se cierre el fichero y la interrupción 21H para que surta efecto esté cerrado. Después de ello, reiniciamos nuestros registros, moviendo así los valores de 0 a los registros de SI y CX.
Después aquí tenemos una etiqueta llamada cont1, lo cual lo que nos hace es una comparación del 32D, que es el 32D, que es un espacio. O, bueno, si es igual, lo que realiza es un salto a nuestra etiqueta de palabra, que está aquí abajo, y después nos hace una comparación con el 13D. El 13D es un espacio, bueno, es un enter. Si estos valores son iguales, se realizará un salto a fin. Posteriormente se hará un incremento en SI para seguir con el siguiente carácter y finalmente te finaliza con un salto incondicional con 1, que es aquí abajo. Palabra lo que hace es hacer un incremento en el registro de SI y en CX y realizar un salto incondicional a contador 1, que está aquí arriba. Y fin, lo que nos permite hacer es un incremento en el valor de CX, impresión de un mensaje con la carga de las funciones de 09H al registro X, el contenido de nuestro espacio de memoria mensaje 0 al registro de X y la interrupción 21H para que se pueda imprimir el mensaje cargado en la pantalla. Después de ello, tenemos que se le asigna el valor de CX al registro AL y aquí lo que se hace es un ajuste de ASCII para multiplicar, antes de multiplicar. Después de ello, tenemos que el valor de AX es movido al registro BX y aquí se cargan las funciones de 02H para imprimir un carácter en la pantalla. Después de ello, lo que hacemos es asignar el valor del registro BH a nuestro registro DL. Y lo que hacemos aquí es una suma de a nuestro valor del registro DL con 30H para que pueda ser mostrado como un carácter. Después de ello, realizamos la interrupción 21H para que surte efecto lo anterior. Aquí hacemos un proceso similar, que es la impresión de un carácter. Aquí lo que hacemos es asignar el valor de BL a nuestro registro DL y adicionalmente también se hace una suma con una interrupción 21H. Después lo que resta pues es la finalización de nuestra macro y aquí tenemos lo habitual que es la declaración del modelo pequeño, nuestra declaración del segmento de datos y la definición del segmento de la pila. Aquí tenemos algunos mensajes, que es el menú, un submenú, que es para una de las opciones, y algunos mensajes adicionales como que son indicaciones o cosas de ese estilo, como número de palabra, tal. Después lo que hacemos aquí es, bueno, este es nuestro espacio de memoria para almacenar la ruta. Y aquí lo que tenemos es nuestro segmento de código. Lo que tenemos aquí es que se cargan todos nuestros datos al registro AX para después cargarlos a nuestro registro DS. Ya que no podemos pasar los datos a nuestro registro DS, que es el que se encarga de gestionar y administrar nuestros datos directamente, sino que tenemos que utilizar un auxiliar con un registro como auxiliar. Después de esto tenemos nuestra etiqueta de inicio, el cual nos permite imprimir un menú, que es el menú que habíamos visto anteriormente, gracias a la carga de las funciones de 09H y que se carga el contenido de menú dentro del registro de X. Para finalizar, con la interrupción 21H para que se muestre en la pantalla. Después de esto se cargan las funciones de 01H para la captura de un carácter y con la interrupción 21H la escribimos. Después se compara el 49D, 50 y 51D. Es 49D, es este de aquí, el 1, 2 y 3, con las opciones, ¿no? Si escribe 1, nos realizará un salto a la opción 1. Si nos escribe 2, nos hará un salto a la opción 2. Y si realiza un 3, nos realizará un salto a salir. En opción 1, pues lo que tenemos aquí es que se carga nuevamente el menú con el menú 2, con la carga de las funciones de 09H y la carga de la cadena del menú 2. Después de ello tenemos la interrupción 21H para que se muestre en la pantalla ese menú. Aquí lo que tenemos es que se captura un carácter desde la pantalla y
Se carga la interrupción 21H para que ese carácter pueda ser escrito. Después se compara el 49D y el 50, que es el 1 y el 2. Y si son iguales, es igual al 1, nos hará un salto a la opción sub 1 o a la opción sub 2. Y después nos realizará un salto, si ninguna de estas fue correcta, nos realizará un salto a opción 1. Y aquí lo que tenemos con las etiquetas, pues es el llamado de las macros para las distintas operaciones, que es macro 1, y se les pasa los distintos parámetros, de macro 2, nos marca tal, y macro, pues opción 3, y ya nuestro salir. Que al final lo que nos realiza es, nos imprime, gracias a las funciones, a la carga de funciones de 09H y la carga del contenido ADX del mensaje, nos imprime un mensaje de despedida. Ahora bien, voy a ejecutar nuestro código para que se compruebe que funciona correctamente. Run. Contador de palabras. Primeramente vamos a crear un archivo de texto en disco. Crear un archivo, y lo que vamos a hacer es escribir el nombre del archivo, que es hola.txt. En línea de texto pues es hola. Y enter. ¿Hacemos guardar? Sí. Y no hace nada, y le podemos dar en que lea el contenido, ¿no? Llamamos hola. Después ponemos que le dé a buscar una palabra, que lo que hacen es nos cuenta el número de palabras, que es el nombre del archivo es hola.txt. Damos enter, y lo que va a hacer es realizar los procedimientos para contar el número de palabras, que en este caso, como vimos anteriormente, escribimos hola, y nos cuenta hasta el 3. Siendo así, el fin de nuestro programa. Eso es todo por mi parte, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.